Hola querida comunidad de Culturicidio, nos encontramos para compartir un nuevo video sobre la historia del Chaco. En esta ocasión toda historia provincial es una historia nacional, y antes de abordar lo que está escrito en este ensayo que se llama Chaco, 8 tesis para otra historia, de mi autoría, te recuerdo las 3 cuestiones que siempre te solicito. Es un canal de YouTube, Culturicidio, totalmente gratuito. Si es de tu agrado, suscríbete, compartí y dale me gusta. Nos vamos a meter en el Chaco de la dictadura militar y muy particularmente en la dimensión económica de su proyecto colonizador, las ligas agrarias y la búsqueda de la dictadura por destruir no solo las ligas agrarias, sino el espíritu y la práctica del cooperativismo agrario en el Chaco, legado de los inmigrantes que jalonó no menos de 7 décadas de historia del Chaco. Para ponerte en contexto, las ligas agrarias se crean en Sáenz Peña en un congreso en agosto de 1972. Llegaron a disputar la comercialización de más del 70% del algodón cuando este era un cultivo social, merced al trabajo colectivo cooperativista. Para que tengas una idea, en ese momento, cuando el Chaco todavía no tenía 800.000 habitantes, como cultivo social daba trabajo a cerca de 200 a 250.000 personas. Nos metemos ahora en el proyecto de la dictadura cívico-militar. Podemos pensar el proceso económico que se instaura a partir de 1976 en el Chaco como el proceso de internacionalización de su economía. Pero previamente te tengo que contar cómo surgieron las ligas agrarias y cómo surgieron en el marco de una crisis profunda del sistema cooperativista chaqueño. Hacia 1970, todo el sistema cooperativo entró en una gran crisis que derivó en la pérdida de confianza de sus alcances para poder generar a sus afiliados mayores beneficios que los individuales. Advierte el doctor Moglia. Vamos a seguir su trabajo en relación al proyecto económico de la dictadura en función de los objetivos de destrucción del cooperativismo chaqueño y particularmente de las ligas agrarias. Advierte, decía Moglia, que dicha crisis se evidenció también en el resquebrajamiento de la cultura cooperativista y sus valores solidarios. Así, dice Moglia, el número de socios desleales se incrementó de modo exponencial y evidenció la poca o escasa formación en valores y principios cooperativos que las instituciones hacían hacia su interior. Recordad que la filosofía era en la formación de los socialistas, en la formación de los primeros trabajadores agrícolas en América del Sur, en Argentina y particularmente en Chaco, una filosofía de vida que planteaban que la resolución de los problemas laborales eran siempre colectivos, no abordados de una perspectiva individual. 2. Fue en dicho contexto de crisis de los sectores cooperativistas y representativos del agro, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, ¿te suena?, que la Organización Popular del Campesinado Chaqueño, del pequeño y mediano productor, interpretó y por ende representó al sector algodonero cooperativista en nuestra provincia en el periodo que va de 1970 a 1975. Este cúmulo de situaciones y problemáticas terminó derivando en la formación de las ligas agrarias chaqueñas, conformada por los propios productores cooperativizados o sus hijos, necesitados de realizar planteos políticos a las autoridades con el objetivo de mejorar la producción,
afincar al productor y mejorar su situación. En el libro de Enrique Quique Lobay, el máximo referente histórico de las ligas agrarias, recuerda el papel que le cupo a la juventud campesina, particularmente aquella vinculada a los sectores religiosos, que veían en la teología de la liberación y veían en las propuestas de una iglesia acercada a la opción por los pobres la posibilidad de vincular ese sentimiento religioso que buscaba en la comunidad, en lo colectivo, la solución de los problemas, con la filosofía cooperativista que buscaba lo mismo, tendían puentes. Moglia afirma que la politización de esta organización llevó a que el cooperativismo pegara un salto de calidad. Él luego va a decir que además significó su crisis. Particularmente entiendo que hay que contextualizar esto con las opciones que seguía la juventud argentina para no hacer una lectura descontextualizada. Lo que sí importa plantear es que el momento de mayor auge de las ligas agrarias, que va entre el 72 y 74, cuando, como te decía al principio, significó que fue el máximo organismo de representación del campesinado y del productor agrario, el pequeño y el mediano productor agrario chaqueño, disputó más del 70-75% de la comercialización del algodón y podía fijar precio frente a los grandes pools, precisamente porque tenían aguante colectivo. Pero ¿qué sucede? Año 75, te dije, bueno, el primer intento de economía, proyecto económico neoliberal, se produjo luego de la muerte de Juan Domingo Perón, bajo la presidencia de Isabel Martínez de Perón, con lo que se conoce como el Rodrigazo. Ya te cuento, el ministro de Economía designado a mediados de 1975 se llamaba Celestino Rodrigo, y su propuesta, su plan económico de cuño neoliberal, conocido popularmente como Rodrigazo, generó la devaluación y la inflación más grande conocida por ese momento. Ya sabes, cuando hay una devaluación, lo que se deprecia son los salarios. Significó una transferencia entonces fabulosa para ese tiempo de los ingresos desde los trabajadores, del pueblo trabajador, a los capitales más concentrados. Al mismo tiempo, eso sucedía en el plano económico, en el plano político sindical. Era tan fuerte la presencia del movimiento sindical que en movilizaciones de junio y julio de 1975 se logra tumbar ese plan económico de Celestino Rodríguez. Por lo tanto, para los sectores de poder de la Argentina ya no era posible imponer un proyecto neocolonial a partir de la democracia, que estaban convocadas para diciembre del 76, si estamos en el 75. Así que allí se plantea que no queda otro camino que el golpe cívico-militar del 76. Imagínate el contexto de persecución de las organizaciones populares, dado que luego de la muerte de Perón ya estaban actuando la AAA, el Comando Libertadores de América, y acá en el Chaco también. Entonces te decía que la organización de las ligas agrarias rechazaron las políticas represivas y económicas que afectaban los intereses del sector algodonero cooperativista. Por otro lado, no se puede desconocer la campaña oficial y mediática de construcción de un enemigo subversivo para aislar y demonizar a las ligas agrarias, porque esa campaña no solo fue librada en el campo simbólico, sino también en el material, con la persecución, secuestro y desaparición de sus principales dirigentes delegados, que empezó, como te decía, en 1975, y la ilegalización de las ligas agrarias. 3. La política económica de la dictadura chaqueña para el sector algodonero cooperativista tuvo como principal propósito la eliminación de las ligas agrarias chaqueñas, porque promovía un cambio radical del modelo de acumulación, concentración de la tenencia de la tierra y de la producción, así como también de la adopción de una cultura empresarial gerencial
en la administración de las cooperativas, para transformar una cultura del cooperativismo solidario en una del eficientismo individual, para romper en definitiva los tejidos social y cultural que habían hecho posible el cooperativismo en nuestra provincia. En la segunda etapa, desde 1976, se impulsaron dos acciones principales. Una, el desarrollo de una amplia política crediticia acorde con los nuevos tiempos de la internacionalización de la economía chaqueña, y la transformación administrativa de las cooperativas, que estuvo a cargo de técnicos que ocuparon los cargos gerenciales. La posibilidad de capitalizar las cooperativas, mejorar su desempeño y volcar a los socios mayores beneficios que los de su pasado, sumada a nuevas campañas de aperturas de tierras, recordar lo que sucedió en el Impenetrable con la creación de Fuerte Esperanza, tuvo solo un gran objetivo: la eliminación de las ligras agrarias chaqueñas, cuestión que pudieron lograr con una participación indirecta e inconsciente de las cooperativas. En la segunda parte de este video, este es el número 33, en el video del número 34 vamos a contar cómo siguió y cómo se consolidó ese proceso de destrucción.